estamos en Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires, programa que usted puede ver en todo el Gran Buenos Aires por el canal 7 de Cablevisión y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el canal 507 también de Cablevisión. Mi nombre es Carlos Siniscalchi y también quiero recordarles que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoraaras.com.ar, en youtube.com/la productora y en Facebook/Aras Productora. Estamos con la doctora Gabriela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muñiz, una persona que dice que hasta ahora hemos tenido un manejo medianamente aceptable del coronavirus y el hospital o el sistema médico ha respondido bastante a eso. Doctora, cuénteme un poco, ¿cómo llega a esa conclusión usted? Bueno, si nosotros comparamos nuestros números, ¿no es cierto?, por ejemplo, con Chile o con Brasil, claramente nosotros logramos dar contención a nuestras personas afectadas. Bueno, digo que en realidad nosotros tenemos unas cifras, digamos, bastante, ventajosas en relación al tiempo de evolución, y eso claramente se debió a la cuarentena, digamos, o al aislamiento obligatorio tan tempranamente impuesto, que hizo que esa medida se tome antes de que el virus estuviera circulando, y entonces mantuvo aisladas a muchas poblaciones. Eso nos dio a su vez tiempo, ¿no es cierto?, para que, el Ministerio de Salud, restituido como tal, hizo un acuerdo con todos los estamentos nacionales, provinciales y municipales, y a su vez con el sector privado, ¿no es cierto?, para el manejo de los recursos, y de esa forma se fue fortaleciendo sobre todo lo que es el territorio del AMBA, ¿no? Y hoy lo que estamos viendo, desgraciadamente, es la disparidad, ¿no es cierto?, en nuestro país, cuando se empezó a abrir en determinadas provincias o localidades, y entonces sí, otra vez, como realmente el problema no había sido superado todavía, rápidamente se constituyó una circulación comunitaria que hoy está asolando, ¿no?, los lugares, porque fíjese lo que está pasando desgraciadamente en Jujuy, ¿no es cierto?, donde por ahí inclusive podemos llegar a ver que un momento, digamos, el hospital central de Jujuy tal vez no está abarrotado, pero desgraciadamente en las localidades del interior, muchas personas que a veces son caseríos, ¿no es cierto?, personas que han estado enfermas, no tienen directamente a quién llamar, no hay un sistema que pueda, digamos, responderles, y cuando llegan a los días alguien a buscarlos, están muertos en sus casas, ¿no es cierto? Entonces, esto es desgraciadamente lo que nosotros queríamos evitar, y tenemos que entender que esto tuvo que ver no con que no sirvió encerrarnos, sino con que fue muy imprudente abrir. Claro. Doctora, justamente lo que usted está diciendo me recuerda que los médicos están superados, están realmente cansados. ¿Qué perspectiva ve usted a esto? Bueno, yo creo que si no se toma realmente en unos días una medida de restricción, desgraciadamente están conduciendo al paredón. No veo otra yo. Entonces, el seguir abriendo, obviamente sigue echando leña al fuego. Entonces, eso por un lado. Después que nosotros estamos desde marzo con una presión en el trabajo tan grande, porque primero la presión de tener que estar, digamos, vistiéndote, pensando en todo un montón de procedimientos, que por ahí no lo digo para mí, que trabajo en un hospital donde estamos acostumbrados a usar, si bien no con tanta restricción, ¿no es cierto?, tan estrictos, pero sí, por ejemplo, el barbijo, ¿no es cierto?, obviamente la cuestión de los guantes, todo eso, porque bueno, eso en realidad se debería usar siempre en todos lados, pero desgraciadamente muchas veces se abarata el costo no dando eso, y bueno, y lamentablemente el personal que no tiene por ahí, no tenía en su momento este riesgo, obviamente no los utilizaba.
Pero a partir de esto, obviamente, fue necesario vestirse a conciencia. Si te desvestís y tenés que volver a entrar, tenés que volver a vestirte. O sea, ya desde esa sola acción ya es una problematización del trabajo terrible. Después, la responsabilidad que implica, ¿no es cierto?, tener un montón de gente a cargo tuya que de repente viene más o menos bien, que vos la estás controlando y que en un momento dado su sistema se desploma y tenés que por ahí ventilarlo. Bueno, ni que hablar si tuvieras que elegir porque no tenés los elementos. Bueno, la responsabilidad también de llevar esto a tus compañeros, a tus seres amados, con la posibilidad obviamente de que esa misma gente salga gravemente afectada, y uno obviamente quién te saca la culpa, ¿no es cierto? Desgraciadamente ver que no hay una actitud de valoración, de entendimiento, que si nosotros esto nos hubiésemos seguido quedando adentro, probablemente no tendríamos la cantidad de casos que tenemos y ni siquiera, por supuesto, estar en la situación de colapso que están hoy, ¿no es cierto?, hablando del interior del país. Doctora, usted recién nombró la palabra responsabilidad, y yo le voy a decir la palabra irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque uno ve las imágenes de Chapelco el otro día, donde la gente sin barbijo estaba festejando, tomando cerveza, compartiendo el mate y demás. Los bares en Villa Urquiza o en otros lugares, veía las ferias, todo el mundo abarrotado, todo el mundo contento, como si los hubieran liberado de poder hacer lo que quieren. Y eso es una marca concreta de irresponsabilidad. Pero además, si vos pensás en el riesgo de que alguien que vos amás se muera, ¿te parece que tenés ganas de ir a un bar a reunirte con tus amigos, teniendo el Zoom hoy, que podés reunirte perfectamente y esperar un poco a que esto se solucione? También hay gente que considera, como dijo el expresidente, que se tenga que morir el que se tenga que morir, ¿no? Me parece que ahí esto nos va a dejar una muy grande y profunda enseñanza, ¿no? Sí, enseñanza nos está dejando también lo que está sucediendo en Europa, donde a la gente le permitieron irse de vacaciones, le permitieron estar en las playas, y resulta que ahora el nivel de contagio ya no se da más en los de mayor edad, se da en los de 30, 40, 45 años, porque son los que creen que no les va a pasar nada. Nosotros vimos y vemos que la edad de las personas que hoy están internadas está muy por debajo de los 80 años. No tenemos gente de 35 para arriba. O sea, realmente, bueno, ustedes vieron, por ejemplo, algunos compañeros y compañeras que fallecieron, médicos, gente joven, gente con mucho futuro, han fallecido niños. Entonces, realmente, por eso uno les dice que acá hay que tener cuidado, porque no estamos en este momento debatiendo sobre una votación o un plebiscito. Nosotros en este momento estamos realmente luchando contra un agente biológico que tiene sus reglas, que nosotros es la primera vez que nos encontramos, entonces la variedad, digamos, de respuestas es muy alta y es muy grande, y entonces todavía la medicina no puede catalogar qué podemos esperar mayormente. Fíjese que ahora, bueno, se empiezan a hablar de fenómenos de reinfección. Bueno, entonces la inmunidad de manada, que además es una pavada pensar que vos vas a desarrollar acá una inmunidad de manada, porque le cuento a la gente que para vos evitar, digamos, que alguien se infecte, porque todos los demás ya se infectaron, necesitas más del 50%, o sea, necesitas por lo menos un 60% de infecciones en tu comunidad. Nosotros vamos recién por un 3% de infecciones. Ahora, no tengan dudas de que haber hecho la cuarentena en el momento que se hizo fue la mejor medida, que a nosotros nos rindió muchísimo, porque no solo fue tener mucho tiempo, pocos casos, sino que también nos permitió esto que decimos de fortalecer el sistema, que si no se hubiese hecho así, ya hoy hubiese colapsado. Muy bien. Si le parece bien, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos, doctora. Por favor, vamos a una pausa. Bien.
mesa envasada MUL, agua pura, fresca, natural, entrega a domicilio sin cargo. Pídala ya al 4223-4454 o 4215-5739. Disfrútela en su hogar, en su empresa, en la escuela, en un centro sanitario, en todos lados. Agua MUL, agua de mesa envasada, agua natural para todos los hogares. Recuerde, 4223-4454, 4215-5739. Muy bien, continuamos con la doctora Gabriela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muñiz, que también es matriculada en el Colegio de Médicos Distrito 2, ¿verdad? Sí, desde hace muchísimos años, porque cuando empecé a trabajar estaba por la zona de Lucio Meléndez, allá En en Adrogué. Adrogué, Claro. y Bueno, bueno, y después toda la zona sur. sigamos con lo nuestro, doctora. ¿Cuáles usted cree que deberían ser las medidas inmediatas? Porque hoy leí el caso de una colega nuestra que después de casi 30 días de haberse infectado, le dieron el alta y resulta que le volvieron a hacer otro análisis y en realidad, si bien no contagia, le dijeron, sigue estando afectada por el coronavirus. ¿Qué habría que hacer? Digo, cuénteme. Bueno, en realidad no me queda claro qué es lo que le dio a la doctora, porque a veces se puede hacer No, es falso una colega positivo. periodista, es Gisela Marciota, Ah, que es, Gisela. sí, que fue hisopada, le dio positivo, estuvo 20 días aislada y le dijeron que bueno, que ya estaba bien y resulta que ahora le volvieron a hacer otro hisopado y le volvió a dar positivo. ¿Qué pasa en esos casos así? Porque uno parece como ya le dieron el alta y ya está salvada y no es así. Bueno, lo que pasa es que ahí tendríamos que estudiar el caso de ella y la posibilidad seguramente que se da de que la inmunidad no sea tan efectiva y entonces esperemos, o sea, dos cosas. Primero eso, o sea, bueno, primero que el último positivo sea un falso positivo, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, que ella en realidad siga infectando, pero los falsos positivos están descritos. Puede ser por falla en la técnica, puede ser porque lo que buscan son porciones del virus y no el virus completo, y entonces puede ser que queden, vamos a decir así, pedazos o porciones del virus que no es viable, pero sí quedan todavía dando vueltas y eso es lo que se detecta. Y la posibilidad, digamos, primero de la reinfección y segundo, la cuestión de que una persona, digamos, no logra establecer defensas efectivas, anticuerpos neutralizantes efectivos, y entonces la infección se prolonga más tiempo de lo que uno espera, digamos, como es estándar, que ya a la semana se producen anticuerpos efectivos y a partir de ese momento la infección empieza a declinar, ¿no? Esto es lo que está descrito para casi todas las infecciones virales conocidas previamente. El tema es que recordemos que nosotros es la primera vez que nos enfrentamos a este virus, entonces nuestras relaciones, digamos, que implican ese choque, ese encuentro, ¿no?, entre el cuerpo y el virus, se media por la inmunidad. Entonces hay veces que esto nos plantea, digamos, un problema que entonces muestra un problema de inmunidad que por ahí hasta ese momento no estaba establecido, ¿no? Doctora, ¿usted cree que el uso del plasma de pacientes recuperados es realmente útil o realmente sirve en algunos casos y en otros casos no? Bueno, mire, nosotros tenemos pacientes que les ponemos plasma y bueno, por el momento no le podría decir que vemos algo que, le pusiste plasma
y a la escena siguiente el paciente está sentado en la cama. La verdad que no. Ujú. Pero justamente imagínense que yo soy un punto de observación entre miles de lugares y entonces las conclusiones se tienen que tomar juntando todos esos datos, ¿no? Ujú. Pero quiero decir, para la gente que se hace a la idea, porque ahora aparece esto, ¿no? Ah, se recuperó fulanito y le dieron plasma. Está bien, pero hay que ver, porque por ahí sí puede ser, pero justamente yo veo pacientes que están graves. Por ahí esos otros pacientes están graves, pero no graves, digamos, al grado de estar en terapia, requerir una intubación. O sea, en estos pacientes que yo son los que atiendo y que le ponemos plasma, no hay una recuperación directa tan clara, le diría yo. Muy bien. ¿Y con la vacuna usted qué piensa? ¿Cuál es la realidad o cuál es la expectativa que tienen los médicos en esto? Bueno, le cuento que la vacuna del SIDA justamente estaba entrando en fase 3 y unos días antes de entrar en la restricción del aislamiento obligatorio, habíamos estado hablando con el doctor Omar Suet de la Fundación Huésped, que justamente iban a empezar la fase 3 de la vacuna contra el HIV en Argentina. Así que fíjese, ¿no? Después de 40 años, Claro. justamente empezábamos a tener esa posibilidad. Bueno, el tema es, obviamente la expectativa es muy alta, es muy grande, el avance que se ha hecho en relación a esto es inmensa porque justamente por lo que estaba señalando, o sea, procesos que han llevado años, no menos de 10 años o 15, en este caso llevarían un año entero no solo de detección del problema, diagnóstico, elaboración de los test para diagnosticarlo, búsqueda de la solución a partir del plasma y de las vacunas, estudios y ensayos preclínicos, clínicos, fase 3 y en diciembre llegamos a conclusiones y tal vez en enero ya a vacunar a las personas de riesgo y al personal, digamos, esencial. Bien. O sea, es realmente para una película, ¿no? Porque cuando uno ve House, como les digo yo, ¿no? En la primera escena se arma el despelote y a la media hora ya se solucionó todo. Eso en la vida real nunca es así, ¿no? Entonces, estos tiempos han sido, si bien para uno que está encerrado, ¿no es cierto?, o que tiene un negocio que no está funcionando, cada día es una tortura, para realmente los tiempos de la historia, de la humanidad, un año prácticamente se pasa en un plumazo de un renglón a otro, ¿no es cierto? Bien. Entonces, yo creo que nosotros tenemos 3 vacunas en estudio en Argentina en fase 3. Los rusos presentaron 1 o 2 vacunas. Con respecto a esto también, cuando dicen no, pero no presentaron los papeles, perfecto. Eso a nosotros no nos tiene que afectar y además saber que vamos a estar en el medio de una guerra comunicacional, ¿no?, en relación a las vacunas. Pero que al tener nosotros un Ministerio de Salud, ¿no?, que se ajusta a normativas, que hay una ley de administración pública que da responsabilidad a los funcionarios públicos sobre sus acciones, los obliga obviamente a que cualquier cosa que se apruebe para utilizarse en la población, obviamente tuvo que haber rendido cuentas, ¿no es cierto?, a los estándares y haberlo cumplido como para poderse aplicar. Entonces, de ninguna forma va a venir un ruso y nos va a pinchar la cola o el brazo Claro. Cuando estamos dormidos. Claro. Entonces, en esto nosotros tenemos, más allá de esta pavada que le digo, tenemos grandes esperanzas porque no podemos descartar que las 4 vacunas sirvan ni que una sola sirva, pero cualquiera de las opciones, obviamente, estando en Argentina, nos da una posibilidad muy concreta de acceder a ese bien, digamos, y entonces acceder
a esa salida que nos devolvería una normalidad, digamos, bastante parecida a la que vivíamos antes. Coronavirus. Para prevenir el contagio, quédate en tu casa. Si salís por una excepción, hacelo con el permiso correspondiente. El uso de tapaboca y el distanciamiento social son obligatorios. Al regresar, lavate las manos e higieniza todo lo que lleves de la calle. Si tenés 2 o más de estos síntomas, fiebre, 37,5 o más, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar o falta de olfato o gusto, no te automediques. Permanece en tu domicilio y llama al 148. Atención ciudadana a las 24 horas. Municipalidad de Berazategui. Mesina Hermano, abarcando diferentes rubros de limpieza institucional, profesional, líneas de bazar, riego y lo que necesites para ofrecer en tu local. Conocenos. Ingresá en www.sina.com.ar, solicita tu lista de precios y date de alta como cliente para acceder a beneficios exclusivos. Doctora, se nos fue el tiempo. Yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido y la comprometo para que en algún tiempo volvamos a ver cómo está el panorama. Bueno, muchísimas gracias. Es la doctora Gabriela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muñiz, la que estuvo charlando con nosotros. Quiero recordarles, con la imagen de ella en pantalla, quiero recordarles que este programa lo pueden volver a ver en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/lasproductoras y en Facebook/lasproductoras. ¿Qué me quería decir, doctora? Bueno, le quiero dar un aliento a todos los colegas y a toda la gente del personal de salud que estamos trabajando, poniéndole el pecho en distintos lugares de la cadena de atención, y bueno, que empecemos a exigir un buen sueldo, empecemos a exigir mejores condiciones de trabajo, la posibilidad realmente de no tener que tener pluriempleo y cada vez peor pago, que este es un momento, digamos, para reflexionar que nosotros somos trabajadores y que tenemos que ser valorados como tal. Así que, pero fuerzas en este momento, que ya falta poco también para nosotros. Muy bien, muchísimas gracias.